Muy buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla el pastor Marvin García de la iglesia Asamblea Evangélica Salem, situada en el 8350 de Boulevard Saint-Michel. En esta tarde quisiera compartir con ustedes un estudio. Es una breve exposición exegética en la cual estaremos estudiando un pasaje bíblico que es muy interesante y quizás un poco controversial para algunas personas, ya que también a partir de este texto muchos parten sobre lo que es la misión de la iglesia, de los siervos del Señor, de los misioneros, etcétera, y etcétera, y etcétera. Así de que en esta tarde, antes de iniciar, quisiera hacer una pequeña oración con ustedes y pidiéndole al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, que podamos comprender lo que en esta tarde se va a exponer. Padre, en esta hora gracias te damos por este día. Señor, bendecimos tu nombre por la vida que tú nos das. Gracias, Señor amado, porque hasta este momento nada nos ha faltado, Señor, tú nos tienes con bien. Señor, en esta hora, Dios mío, en esta exposición, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, tratando con cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que aquellos, Dios mío, que tengan, Señor, quizás curiosidad acerca del tema en el cual se estará tratando en esta tarde, Señor, que nuestro entendimiento pueda ser iluminado para poder comprender tu bendita palabra. En el nombre de Jesús esto te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, amigos y amigas, hermanos en Cristo Jesús, comenzamos buscando en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 9, verso 19 hasta el 27, pero estaremos deteniéndonos en el verso 23, que dice de la siguiente manera. Dice así, en el verso 19, 1 Corintios capítulo 9, verso 19 en adelante: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahí estaremos parando en el verso 23, y esto termina hasta el verso 27. Muy bien, el tema de esta tarde, de esta breve exégesis de este texto analítico, en el cual estaremos basándonos hoy, se encuentra verdaderamente en este pasaje, y es acerca de la misión del servidor de Cristo en esta tierra, y sobre todo en un mundo intercultural, en un mundo donde ahora hay muchas personas de diferentes países, diferentes idiosincrasias, y nosotros debemos de comprender la misión del cristiano. Muchos de nosotros agarramos y partimos a través de Mateo capítulo 28, donde el mandamiento de ir a las naciones y hacer discípulos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros comprendemos y hemos leído este versículo, podríamos comenzar a deducir qué es lo que realmente el apóstol Pablo quiere decirnos a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces debemos de también comprender de que las cartas paulinas, en la literatura paulina, son bastante difíciles de comprender y a veces muy controversiales, porque como hemos visto ahorita, leído este pasaje, se presta para poder tener un modelo en el cual nosotros podemos seguir para evangelizar, para hacer la obra de Cristo, la misión en la cual el Señor nos ha dejado. Pero también es un pasaje controversial, porque me he hecho, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, me he hecho de todo a todos para por lo menos a ganar a algunos. ¿Cuántos? ¿Qué significan esas palabras? Muchas personas quizás tratan la manera de llegarlo solo hasta allí, pero
En la perícopa que nosotros encontramos en 1 Corintios 9, del 19 al 23, y yo lo llevaría hasta el 27 porque ahí es el cierre, puede verse como el modelo de la evangelización en un contexto intercultural. La declaración donde dice, servidor de todos, o me he hecho servidor de todos, da diferentes interpretaciones, en los cuales dentro de los exegetas, algunos han concluido que el servicio, la persona que opta por esto, o más bien dicho, el esquema o la esencia del servicio, es el precio a pagar por el anuncio del Evangelio, ¿verdad? Y otros pueden concluir que ser un servidor de todos, ¿verdad? Es el elemento clave para comprender la misión del servidor de Dios en este mundo en el cual nosotros estamos. Pero el debate de ser un servidor de todos no está limitado solamente a una interpretación, sino que también debe ser comprendida de diferentes formas, diferentes maneras, para que nosotros no nos quedemos tan pequeños, cerrados en una sola orientación, y que eso debe de ser así. Recordemos que las escrituras no son algo que usted tiene que leerlo con una mente muy cerrada, tiene que ser amplia, y muchas veces no logramos a comprender la mente de Cristo o la exposición bíblica, porque a veces es demasiado profundo que remueve y tantas bases en las cuales nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Ahora, en esta parte no debemos de olvidar que el trabajo también de los exegetas, que está basado en la Biblia, que es la palabra de Dios, es bastante discutido, debatido. ¿Por qué razón? Porque también hay conclusiones que se dan. Uno lo ve desde este punto de vista, el otro desde otro punto de vista. Y no quiere decir de que esté malo, está bien. Todo tiene que encajar. La única cosa que cuando uno ve las diferentes orientaciones, uno debe de buscar el equilibrio para poder comprender lo que el Espíritu Santo, la palabra del Señor, nos quiere decir a nosotros. En este breve exposición estará dividida en algunas partes. En principio vamos a abordar el contexto literario, histórico, cultural concerniente a la epístola de 1 Corintios. Y en segundo lugar estableceremos una estructura de la perícopa en la cual se basa esta exégesis. Y en tercer lugar estaremos dando la interpretación del pasaje. En el cuarto estaremos presentando la esencia de del texto en sí, qué es lo que realmente el apóstol Pablo quiso decir con servidor de todos. Y en quinto lugar estaremos exponiendo una teología sobre el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta tarde. Y en fin, finalizaremos ¿verdad? Presentando una aplicación concreta y actual del mensaje que hemos sacado de esta exégesis. Por lo tanto, comenzaremos rápidamente. En la unidad literaria, nosotros debemos de comprender que la unidad es importante para nosotros poder exponer en exégesis o hermenéutica, o nosotros debemos de saber cómo esto funciona. ¿Por qué razón? Porque así nosotros podemos exponer el pensamiento del pasaje y lo que realmente el autor quiso decir, y se asemeja o se acerca a lo que en el tiempo primitivo, como ellos lo comprendieron. Entonces en 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 27, se sostiene, visto que la perícopa encierra la enseñanza completa en el tema, a cumplir el ministerio con las personas en la sociedad. Es decir, también debemos de entender que este ministerio en el cual Pablo nos habla de la misión de la evangelización, no solamente se queda encuadrado o encajado dentro de cuatro paredes o en una sociedad o organización, sí sigue. Es decir, cuando el evangelio es anunciado, aquellos adhieren a este evangelio, se agregan, hay lo que le llaman una formación progresiva, en la cual dentro de la iglesia los líderes o el pastor o con todos el equipo liderato, el comité, y si dependiendo del tamaño de la iglesia y de la visión o del entendimiento de la visión que Cristo dejó para los discípulos, que comprendan estos hermanos, ellos van a dar un seguimiento, una formación para que esta persona no solamente se quede
con el anuncio. Muchas de las personas se han quedado con el anuncio y se han estado sosteniendo solamente con algunas palabras de consuelo, y que en la vida cotidiana pues tenemos problemas, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, no sabemos, hay muchas cosas que se hacen y se dicen, pero sin embargo a partir de todo esto, las personas deben de estar capacitadas para poder darle un seguimiento y una instrucción adecuada y sólida a cada miembro nuevo que se adhiere a este evangelio, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces en la perícopa es en la introducción de una nueva argumentación. Debemos de entender de que si nosotros comenzamos a estudiar a partir del capítulo 9, verso 1, hasta el 19, Pablo está defendiendo su ministerio, está defendiendo su apostolado, pero él sobre todo está exponiendo el caso de que lo están acusando de que él que se quiso aprovechar por dinero. Y él específicamente le explica que no es así, que él se abstuvo de recibir una ofrenda o algo, aunque él explica que aquel que anuncia el evangelio, que vive que anuncia el evangelio, que está trabajando, debe de vivir, es decir, debe de recibir un salario, debe saber cómo lo debe de hacer. Ahora, también Pablo, cuando lo habla de esta forma, él especifica todas estas cosas y él dice, yo no lo he hecho porque yo no quiero que ustedes me acusen. Sin embargo, yo teniendo derecho, aún Pablo lo dice, si él teniendo el derecho de hacerlo no lo hizo, por alguna razón él no lo hizo. Debemos de entender esta parte de lo que Pablo dice. Y es por eso que la perícopa introduce una nueva argumentación en el versículo 19. El apóstol Pablo, concerniente a su libertad propia, para poder, él explica, para poder ser un servidor de los demás, no está impuesta por cualquier persona, porque él mismo dice aquí en el verso 19, por lo cual siendo, dice acá, mire, siendo libre de todos, por lo cual siendo libre de todos, es decir que él escogió ser servidor de todos, no por imposición alguna. Entonces en la delimitación literaria encontramos el esquema, la transición. En la transición vemos que es de una forma distinta esa nueva argumentación, que ya no es lo que Pablo está hablando y defendiendo y explicando y exponiendo el por qué él está diciendo de que pues no se le puede acusar de ciertas cosas que los primeros de Corintios decían en Corintios, de la iglesia de Corintios les decían. Él estaba exponiendo, un momento, yo ni siquiera he abusado de ustedes, no he agarrado ningún dinero, ¿por qué? Porque él sabía, él rapidito se dio cuenta y él dijo no. Con ellos es diferente, con ellos voy a tratar de esta forma, me voy a cuidar. Entonces el siervo de Dios también tiene que tener una cierta sabiduría para poder trabajar en el evangelio y trabajar con las personas, porque son diferentes conceptos, diferentes pensamientos, no todos piensan igual. Pero lo único que nos puede unir a nosotros en la unidad del Espíritu, en el amor de Cristo, en acercarnos a Cristo, en que servimos a un mismo Señor, a un mismo Dios. Y estamos hablando realmente del Señor Dios Todopoderoso. No estamos hablando de cualquier persona, de cualquier extraño. Estamos hablando del Creador del universo y de todo lo que existe. Entonces el pasaje se termina explicando en la prudencia que este último debe de haber tenido en su ministerio como servidor de Cristo, ¿verdad? Delante de las personas y de la sociedad. En el verso 27 lo explica. También el punto importante da vuelta en torno a ser servidor por causa del evangelio. Es decir, que es por causa del evangelio que Pablo explica, pero cuando él dice por causa no es una carga. Hay personas que lo toman como una carga, como una cruz. El evangelio no es una carga ni es una cruz. El evangelio es Cristo, es una persona. Y eso debemos de entenderlo muy claramente antes de que nosotros comencemos a entablar ciertas cosas o comprendamos en nuestro ministerio, en nuestro desarrollo, para quién trabajamos, por quién trabajamos y por qué lo hacemos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de comprender claramente el rol de cada servidor de Cristo y
también en la sociedad. Entonces Pablo lo dice y es el punto importante. Es por eso que algunos también conectores están presentes, conectores que justifican la unidad de esta perícopa. El pasaje comienza, por ejemplo, en la nueva argumentación en el verso 19, el argumento en el cual abre la vía a la declaración de la postura del apóstol Pablo en su decisión para ser eficaz en la proclamación del evangelio. Es decir, que nadie puede ser eficaz si nosotros tomamos esta postura de forma impuesta por alguien. Sería una carga, ya no sería entonces algo voluntario. En este aspecto, Pablo es algo voluntario. Él dice, siendo libre de todos. Entonces, por eso que nosotros vemos en la transición que el apóstol Pablo está haciendo, de un solo entra y podemos comprender. Ahora, en esta explicación dada por el apóstol es su objetivo, el método que él va a utilizar en la disciplina que esto va a requerir en el verso 19 hasta el 27. Por lo tanto, en la perícopa no toma fin en el verso 23, ¿verdad? En el verso 23 nosotros lo leemos. Y dice acá, verso 23, dice de la siguiente manera, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Verso 24 pareciera que entra como un poco distinto, pero vamos a estar viendo que hace parte de este contexto, de este pasaje, en la unidad literaria. Entonces, por eso, en esta perícopa nosotros podemos ver la coordinación que pone en evidencia la continuidad de la perícopa. También los otros conectores que nos pueden ayudar en términos de gramática para poder entender cómo se puede este pasaje leer de forma concreta y clara. Cuando nosotros estudiamos también tenemos que tener en cuenta la gramática, los conectores. Si nosotros comenzamos, por ejemplo, a hacer una exégesis, debemos de tomar no solamente las partes elementales que expliqué desde un principio, sino también debemos de tener en cuenta la gramática. La gramática nos ayuda mucho a entender para saber los conectores y dónde termina. Porque un conector de concesión, un conector de causa, una conjunción de concisión, etcétera y etcétera. Debemos de tener bien en cuenta cada una de estas cosas para poder entender la literatura paulina, para poder entender cada cuestión argumentativa que él nos expone. En la justificación de la delimitación de la perícopa del verso 19 al 27, hay un cambio de sujeto del verso 9, del verso 3 al 14 del capítulo 9. El apóstol está reivindicando que él tiene derecho a subsistir por su ministerio, como lo acabo de explicar. En el verso 15 al 18, Pablo demuestra que él había anunciado voluntariamente en un privilegio de recibir un salario. Voluntariamente había renunciado sin tener ese privilegio de él poder recibir ese salario por causa de su ministerio. En el verso 19 el capítulo cambia el término, cambia completamente. Por eso que nosotros cuando lo leemos aquí en el verso, mire lo que dice en el verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El apóstol Pablo tenía derecho de recibir el sustento por medio del evangelio, pero también en el verso 19 dice, por lo cual, ¿se da cuenta? Por lo cual dice, siendo libre de todos. El por lo cual, ese conector puede seguir completo, pero cuando seguimos leyendo en el verso 19, ya encontramos otra forma distinta, es otra argumentación en la que nos introduce el apóstol Pablo, y entonces es una nueva argumentación que de lo primero que él estaba hablando ya no es lo que viene, lo que sigue, sino que ahora es algo diferente. Es como un ejemplo que él está dando, pero es una nueva argumentación en el cual él va a explicar por qué él es el servidor o se hizo el servidor libremente, voluntariamente de todos. Ahora, en este argumento es orientado en la postura de que el apóstol Pablo opta como un verdadero servidor por la proclamación del evangelio y que hace ahí un impacto en la sociedad de su época. Entonces, este marcador cambia
marca, más bien dicho, el cambio, subraya el cambio del argumento sobre el nuevo sujeto, el nuevo objetivo del cual Pablo va a estar hablando. Ahora, también está el método. Pablo dice rápidamente que ya no es una cuestión del problema de salario, ¿verdad? Que le debemos pagar por su ejercicio ministerial. Verso 9, del verso 15 al 18 del capítulo 9, estamos siempre allí en el capítulo 9, sino que ahora entra en una diferencia, ahora entra en una nueva argumentación que habla de la metodología evangelística eficaz en relación con el verdadero sentido del servidor de Cristo para la comunidad o en la comunidad, en el verso 19. Es por eso que el tema abordado casi toma literalmente el verso 1. El verso 1, cuando lo leemos, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor, pero dice: no soy yo libre. ¿Se da cuenta? Casi literalmente lo toma. Entonces, por eso que debemos de entender cómo esta forma funciona. No voy a darle un curso de hermenéutica, sino que vamos a entender más o menos este pasaje. Sabemos que la literatura paulina son difíciles de comprender, pero debemos de ir aprendiendo a estudiar las escrituras para que nosotros no nos encontremos de una forma muy complicada. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Pedro mismo dice de que algunas cartas de Pablo son muy difíciles de entender porque son bien controversiales, porque él, ahorita acabamos de leer este pasaje y en el primer texto encontramos que él pues es libre, pero él ahora se hizo servidor de todo voluntariamente. Pero después encontramos el cambio y uno como que choca con lo que él mismo dice. Pareciera que se estuviera contradiciendo, pero no hay contradicción tal en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, estaremos viendo que también en la epístola, la correspondencia de la carta de la iglesia a la iglesia de Corinto, en capítulo 1, verso 1, en efecto el verso 11 del capítulo 1 nos indica de las personas de Cloé, ¿verdad? Que hablaron, y también nos informa que el apóstol Pablo había sido informado de múltiples problemas conflictuales en la iglesia. El apóstol Pablo se pronunciará también a fin de orientarlos en esta buena dirección en la cual él está hablando. Por eso que el fin está marcado por el verso 29. En el tema nosotros encontramos que hay un cambio de sujeto que trata también del comportamiento del antiguo Israel hacia Dios en el desierto, capítulo 10, verso 1. Enseguida vemos el versículo 27 del capítulo 9. Pablo está tratando de explicar el motivo de la disciplina para no él ser descalificado en su metodología de evangelización para los demás. Este puede ser una buena orientación de un taller que se puede dar para aquellos que se quieren entrenar como evangelistas o como misioneros o como obreros dentro de la obra en la sociedad, no solamente dentro de la iglesia. Cuando hablamos de líderes eclesiásticos, también hablamos de líderes para la comunidad. Pero recuerden que primeramente los líderes eclesiásticos deben de saber y deben de comprender a quién sirven, cómo es que ellos deben de servir, deben de ser formados, como había dicho en uno de los mini talleres que lancé. Es importante para después también comprender cómo trabajar en la sociedad. Ahora, en el establecimiento del texto, algunas traducciones que hemos consultado, nos hemos dado cuenta de las variantes del pasaje que ayudaron a comprender la esencia del texto. Es importante en una exégesis hacer esto. La declaración que dice, ¿verdad? Yo he comenzado, o cómo he estado. Por ejemplo, dice, por lo cual. O también vemos también la mención, como dice acá, me he hecho, ¿verdad? Me he hecho. La palabra me he hecho es ahí donde entra la polémica. ¿Será que el cristiano
debe de optar o adoptar ciertos comportamientos o debe de también adoptar ciertos pensamientos, cierto estilo de vida para poder él ganar a varios o a muchos para Cristo. Este es una de las declaraciones empleadas por el apóstol Pablo que son muy controversiales. Cuando la Biblia nos explica que nosotros somos personas apartadas, consagradas para Dios, pero ahora el apóstol Pablo dice que él se ha hecho, y ahí dice judío, gentil, débil, y etcétera, y etcétera. Entonces usted dirá, bueno, ¿y ahora qué debo de hacer yo? ¿Me debo de hacer también yo, así, aquello para ganarme a los de la mara? Yo tengo que hacerme también un marero. Si para ganarme a los ponquis, yo tengo que hacerme un ponqui. Ahí está la gran polémica. ¿Qué es lo que realmente vamos a hacer? Note bien el ejemplo de Jesucristo, que a él lo llamaban glotón, pecador, porque él comía con los pecadores. Él no estaba con los demás. A él lo criticaron. Y él mismo dijo, bueno, aquí vino ahora dicen que este es un glotón, un pecador. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ahora, para proseguir en el establecimiento del texto, esta parte me he hecho puede llevarnos a utilizar métodos que pueden ayudarnos a proclamar el Evangelio. En esta sola traducción de la declaración empleada así, ¿verdad? Me he hecho, dice acá en el verso 19b, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor. 20, me he hecho a los judíos como judíos. Luego sigue, a los que están sujetos, me he hecho a los que están sujetos a la ley para que también yo me los pueda ganar. También a los que no están sin ley, a los que son débiles. O sea, él se hizo aquello, se hizo judío, se hizo griego, se hizo aquí, se hizo allá. Pero ¿qué es lo que realmente el apóstol Pablo quiere decir? Y estamos todavía en la introducción del establecimiento del texto. Ahora, esta orientación puede ser confusa para muchas personas si no tenemos en cuenta la esencia del pasaje, ¿verdad? Que es a partir del verso 19, que es el elemento esencial para comprender la perícopa. El verso 19 es la clave para entender. Cuando nosotros hacemos un exégesis, uno debe de encontrar el nudo, debe de encontrar la vena esencial del pasaje que conduce todo para entender, esto es lo que el apóstol Pablo quiso decir. Y eso no se encuentra fácilmente. Eso requiere horas de estudio, requiere consultación, requiere también material, literatura, requiere no solamente, ¿verdad?, un estudio bíblico, sino que también requiere una relectura bíblica griega para poder entenderlo en la lengua original. Y también, aparte de eso, requiere mucha oración y guianza del Espíritu Santo para poder comprender. Ahora, cuando nosotros encontramos esta expresión, ¿verdad? Me he hecho, ¿qué? Siervo o esclavo. En el original me he hecho esclavo, servidor esclavo. Es el mismo en las otras versiones que hemos consultado, pero cuando lo consultamos directamente, que la esencia del griego es me he hecho esclavo. Y usted dirá, ¿cómo así esclavo? Porque para nosotros servidor de alguien, ¿qué es lo que nuestro pensamiento es? Bueno, yo le sirvo, pero hasta allí nomás. No me voy a subajar, no voy a ser su esclavo. Pero la palabra realmente que él empleó es me he hecho esclavo para todos. Es decir, de que entonces comenzamos ya, wow, entonces vamos a comenzar, decimos nosotros, a entender lo que realmente significa ser un siervo o la misión del servidor de Dios en este mundo intercultural. Ahora, en este término parece sonar muy difícil, ¿verdad?, a los oídos, porque es una cuestión de ser un verdadero esclavo de Dios para estar dispuesto a servir a nuestra comunidad. Ahora, si estamos dispuestos a servir a nuestra comunidad, primeramente debemos de estar dispuestos a servir a Dios. Si no estamos dispuestos a servir a Dios, ¿cómo podremos servir a nuestra comunidad? Es decir, que nuestra comunidad se encierra en dos facetas, en la cual conlleva un solo círculo.
La primera es cuando nosotros amamos, entregamos nuestro corazón a Dios, vamos a servir a nuestros hermanos dentro de la comunidad cristiana. Y una vez haber comprendido todo lo que el Señor nos instruye y nos da, porque el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos antes de mandarlos. Es el gran error que muchos cometen. Ya Él es y dale, láncelo. Debe de ser instruido. Tomemos el modelo de Cristo. Una vez que la persona ha sido instruida, ha comprendido plenamente lo que esto significa y va a comprender con su mente y su capacidad el llamado, lo va a hacer voluntariamente, lo va a hacer con amor. Y una vez que él haya comprendido esto, entonces él va a saber que cuando él sirva a la comunidad, no lo va a hacer por imposición, no va a regresar desanimado o que va a tirar la toalla a medio camino y va a decir, bueno, esto ya me hartó, ya sinceramente ya no sé qué hacer, bye. No es así, es por eso que nosotros debemos, los pastores, los líderes de las iglesias, debemos también comprender. El apóstol Pablo no era un cualquiera, recuerde bien, él había sido una persona instruida, y lo que él dijo en cierto pasaje, cuando muchos agarran, todo lo que él aprendió lo tenía por basura. No, recuerde, hay que tener cuidado en la interpretación. Mucha de la formación que él tuvo le sirvió para poder él debatir con los judíos acerca del tema de Jesucristo. Ahora, en el contexto preliminario, hermanos, la carta de Primera de Corintios fue escrita y llevada a una orientación a los problemas multiconflictuales de la iglesia de Corinto. Según la información que nos da ciertas Biblias, por ejemplo, en la Biblia francesa en la cual estudio, quizás usted que es latino no sabrá entenderla, pero como yo estudio aquí en Canadá, en Montreal, se llama la Biblia du Semeur, concerniente en la fecha de esta carta. La carta fue, más bien dicho, publicada a partir del año 54-55, en el cual quizás Pablo pasó un tiempo allí en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Por otro lado, la Biblia, la Nouvelle Seconde, explica que en Primera de Corintios y Segunda de Corintios representan una parte sustancial de la obra de Pablo. Además, la Biblia que acabo de mencionar, la Biblia Le Semeur, es decir, el sembrador en español, nos informa que se trata de un componente sociológico, porque el origen de los problemas de la joven iglesia deriva de su origen social. Así de que a partir de allí comenzamos a entender muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros entender y situarnos acerca de este pasaje. Pero el autor de la primera carta de Primera de Corintios en la Biblia la Nouvelle Seconde, afirma que el apóstol Pablo es el autor de algunos criterios. Por ejemplo, la información que fue enviado al apóstol por diversas vías. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 11 y capítulo 7, verso 1. Las referencias insertadas por los exegetas posteriores, en las cuales los escritos confirman que el apóstol es el que escribió estas cartas. Ahora, el propósito de la carta de Primera de Corintios está destinada a la joven iglesia de Corinto. ¿Por qué razón? Porque el mensaje es dirigido a dos grupos, los ricos y los pobres. Según la explicación que da también en la otra Biblia, la traducción bíblica, los objetivos del apóstol era de aportar una solución a los problemas de la joven iglesia que vivía en una cultura pagana y que pervertía las convicciones fundamentales de la fe nueva de esta iglesia. Es decir, aparte de esto, de que estaban en problemas tanto sociológico, interno, personal, todo era una mezcla. También se dice que una iglesia que le faltaba solidaridad entre los ricos y los pobres. Es por eso que la carta del apóstol Pablo, responde al objetivo en el cual es de corregir el desorden existente en la iglesia, en los cuales el apóstol Pablo le da algunas referencias
y preguntas en cuestiones en las cuales la iglesia de Corinto estaba viviendo. Usted leerá la carta de Primera de Corintios y la Segunda de Corintios, usted va a entender y ahí usted va a decir, aquí habían conflictos, hasta conflictos que usted ni se imagina que la iglesia podría haber tenido. Ahora, no es nuevo que una iglesia no tenga conflictos. Desde la iglesia primitiva vemos los conflictos. Por ejemplo, el problema de la diferencia, ¿verdad? De hacer diferencias o acepción de personas. Cuando hubo la elección de los 7 diáconos en el libro de Hechos, usted va a encontrar una iglesia nueva, recién comenzada. Comenzaron con problemitas. Ahora entablamos esta otra parte en el cual la iglesia de Corinto estaba atravesando serios problemas. Y no hay ninguna iglesia que no tenga problemas. Es mentira aquellos que creen que la iglesia debe de ser una iglesia intachable. Toda iglesia va a tener problemas. El único problema que puede salir de las casillas o puede descalificar a tal iglesia como siguiendo la voluntad de Dios es que la doctrina bíblica no se aplique, no se enseñe que todo es bienvenido, que todo es acá. Eso sí no es aceptable. Por otro lado, no debemos de optar tampoco por el legalismo, que todo debe de ser estricto de una forma en el cual no haya misericordia ni gracia. Entonces tampoco debemos de estar equilibrados. Entonces en el capítulo, ¿verdad? De estos libros 7 y 11 nos da el género literario de nuestra perícopa, que es de carácter argumentativo, porque son argumentos reencontrados o encontrados en la epístola a partir del capítulo 9, verso 1, y a partir del capítulo 1 lo podemos ver allí, podemos verlo claramente. Son argumentos. Cuando Pablo dice este es algo, luego él retoma, explica, luego agarra otro argumento, luego se va para este argumento para poder él dar una respuesta al objetivo principal. Y eso no es fácil, por eso que hay que estudiar bastante para poder entender por qué Pablo dice esto. Ahora, las palabras que él emplea también son difíciles. Debemos de tomar en cuenta que nosotros tenemos una traducción a nuestro idioma. Y lo importante aquí, y no estamos diciendo que la escritura no es correcta. Sí es correcta, pero es en esencia, en materia de esencia. El mensaje esencial es que se nos ha transmitido. Como tal literario, distinto, porque en la traducción deben de escogerse las palabras precisas para que para que la persona pueda entender y no se equivoque. Y aún así, nosotros no entendemos otra cosa que no es. Por eso que el estudio de las escrituras es fuertemente aconsejado a los líderes, a los pastores y a aquellos que son laicos. También es importante que ellos estudien con mucha atención. Ahora, en el análisis estructural de este texto tenemos, ¿verdad?, como el título que le pusimos, la misión del servidor de Dios en medio de un mundo intercultural. Porque ahora aquí, por ejemplo, en Montreal, hay chinos, hay morenos, hay bolivianos, argentinos, aquí tenemos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, italianos, soviéticos, etcétera, y etcétera. Tenemos casi todas las naciones en este lugar, en este país. Y para tratar entre todos estos debemos también nosotros entender, y este era el tiempo en el cual el apóstol Pablo, una época en la cual habían muchos que se unieron. Estaba también la filosofía griega, estaba el romanismo, estaba el paganismo, etcétera, y el politeísmo, y todo estaba entrelazado y mezclado, imagínense. Entonces, ninguna de esas cosas ya no traía una satisfacción al corazón de las personas. Y el apóstol Pablo encuentra y dice, he aquí, por eso que yo me voy a hacer esclavo, ¿verdad? Siendo yo libre esclavo de los demás. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender esa palabra? Ahí es que donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado
Y es por eso que debemos comprender. Por ejemplo, en la primera sección, el servidor de la comunidad intercultural del capítulo 9 del verso 19. Primero encontramos la libertad de él. Se hizo siervo o esclavo para ganar a muchas personas. Son tres cosas. En la segunda etapa, el versículo 20 al 22, él va a demostrar su estrategia para un servicio intercultural. Si usted lo quiere anotar, anótelo. Yo le estoy dando a usted el bosquejo de toda esta exégesis para que usted tenga una idea de cómo usted puede comprender este texto. Ahora, en esta estrategia que el apóstol Pablo da, él no solamente dice que él se hizo, sino que él da una estrategia. Primeramente, ¿cuál es su estrategia para con los judíos, para con los que no son conversos, para los inconversos, pues, los que no son cristianos, es decir, para los que no son convertidos a Cristo? Para los que son débiles en la fe o débiles también en otro aspecto, porque esa es otra palabra que él emplea y debemos de entenderlo como tal, pero en el original débil es débil. No podemos buscar otra más, entonces tenemos que ir a ver lo que dice el contexto. Ahora, en el tercer lugar vemos el objetivo de su servicio intercultural. Del versículo 23 se lo explica claramente. 1. El objetivo es el evangelio. En segundo es por causa de ellos. Verso 23b. En la cuarta sección encontramos la disciplina que el apóstol Pablo se atribuye para poder llegar a este objetivo, para alcanzar el objetivo. En primer lugar, él dice la perseverancia. Versículo 24. 2. En el versículo 25, él explica que hay una disciplina para esta metodología misionera evangelística. En el tercer lugar, él da un objetivo preciso. No olvidarse del objetivo. Hay una perseverancia, una disciplina, pero hay un objetivo. Es el verso 26 del capítulo siempre 19. Y en último lugar, él emplea la prudencia, verso 27. Lo que yo le estoy dando, como por ejemplo perseverancia, disciplina, objetivo y prudencia, usted no lo va a encontrar ahí, pero, o sea, la palabra como tal, usted lo que va a encontrar es el resumen de lo que él dice. Cuando él lo lee, usted lo va a encontrar acá, verso 24. No sabéis que los que corren el estadio, ¿verdad? Corren, pero no todos se llevan el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Perseverancia. Hay que perseverar. El 25, todo aquel que lucha se abstiene. Se abstiene. Hay una disciplina. Es una disciplina, ¿ok? Y entonces en el verso 26, el objetivo. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, hay un objetivo, no así a lo loco. Nosotros no debemos de ser así, debemos tener un objetivo, y el objetivo es ganar a aquellos y no nosotros perdernos con aquellos, ¿verdad? Que es lo que sucede con mucha frecuencia. Y en el verso 27, cuando explico de la prudencia, es, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, él usa la prudencia. Tengo que ser prudente para que yo no venga a ser eliminado de último, porque entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ganar? Entonces, es importante entender estas partes. En la explicación y la justificación del análisis estructural, en nuestro estudio analítico hemos sustraído estos versos del 19 al 27 para la delimitación de esta perícopa, porque hacen parte del mismo pasaje en la mayoría de las versiones. Es decir, la extracción de estos versos por la delimitación fue hecha sin la implicación de título de una versión cualquiera, porque tienen títulos. Por ejemplo, aquí usted va a encontrar los derechos de un apóstol, pero si usted hay Biblias que tienen títulos. En la mía, pues, no encuentro ninguno, pero todo va largo desde el capítulo 9 al verso 10 y uno tiene que hacer una delimitación. Ahora, cuando nosotros vemos la extracción de estos versículos en la implicación, también son todas las versiones en la cual el pasaje o el versículo 19 comienza e interconecta hasta el versículo 27. Ahora, en esta perícopa, ¿verdad? Como acabo de explicar, está dividida en 4 partes que yo le acabo de mencionar a usted, para que usted pueda entender con más
más entusiasmo y con un poquito más de profundidad de lo que realmente el pasaje nos expone. Si hacemos algunas preguntas, ¿por qué entonces muchas personas libres que somos nosotros, como somos nosotros, debemos de hacernos siervos o esclavos de nuestro prójimo? Sería la primera pregunta, porque Pablo le expone. Usted diría, a mí no me gusta ser esclavo, a mí no me gusta servirle ni a mi marido, ni a mi esposa, ni a mis hijos, qué sé yo. Póngale un ejemplo. A mí no me gustaría ni servir ni a mi vecino. ¿Cómo es que yo me voy a hacer esclavo para yo servirle a él, para yo ganármelo? Yo mejor oro en mi casa y que el Señor haga algo con él. He allí donde el apóstol Pablo está dándonos a nosotros una metodología específica en su tiempo que se parece bastante al nuestro en el cual estamos viviendo. Ahora, ¿qué significa ser un servidor de todos o un esclavo de todos? Estas dos preguntas están interconectadas y merecen una respuesta concreta. Bueno, a nuestra consideración, la declaración del verso 19 es importante para comprender el método controversial del evangelio del apóstol Pablo. Por otro lado, hay otra pregunta que se interpone, es decir, ¿qué es lo que quiere decir me he hecho, etcétera, y etcétera? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Ah? ¿Qué es lo que Pablo busca consolidar en esta enseñanza de Jesús concerniente al servicio? Recuerde que Jesucristo dio una lección a sus discípulos del servicio. ¿Ah? Cuando él tomó la cena antes de ir a la cruz, dice que él lavó los pies de sus discípulos y ahí les impartió una enseñanza acerca del servicio. Entonces Pablo retoma esa enseñanza para poder exponerla. Pero si nosotros seguimos esta orientación, hay otra pregunta que se va a agregar, es decir, ¿cuál es la ambición del apóstol Pablo? Y será tan grande que no importa la metodología que él pueda utilizar para poder ganar a más posible de masa de gentes para el reino de Cristo. ¿Será realmente lo que Pablo quiere decir? ¿O será que él nos quiere mostrar cómo evangelizar en un ambiente difícil de ganar? Por ejemplo, en nuestros tiempos es difícil de ganar ahora aquí en Montreal, es difícil de ganar personas para Cristo. Ya no es fácil. Hoy es muy complicado. Y este sería un buen ejemplo de metodología evangelística y misionera. Antes los misioneros tenían que formarse, aprender, saber cómo ellos vivían. Ahora ya no es igual. Antes eran solo los misioneros que debían de estudiar, los evangelistas que debían de prepararse para esa tarea. Ahora no, ahora nos toca a todos nosotros los miembros de la iglesia en plena comunión de prepararnos, porque ahora ya no hay que ir allá. Ahora los rusos están acá. Ahora vemos a ellos, los tenemos enfrente, los vemos actuar, podemos ver cómo ellos piensan, cómo ellos, podemos saberlo, cómo ellos piensan, cómo ellos actúan, cómo ellos son. Los tenemos enfrente, los vemos vivir diariamente y no hay nada que se nos escape, ni un solo detalle. Entonces, la pregunta, ¿es realmente una metodología específica para nuestros tiempos en la evangelización y misionera? Creo que es de importancia a tener en cuenta esta pregunta. Ahora, es por eso que nosotros creemos también que nosotros debemos también tener cuidado sobre el contexto inmediato de la perícopa, porque también se puede bien comprender el movimiento del texto. ¿Eh? Porque si no entendemos bien lo que el apóstol Pablo quiere decir, entonces vamos a errar. Si el apóstol dice, me hago a estos para ganarlos, me hago a lo otro, pues yo también. Me voy a tatuar aquí, voy a andar allá con los mareros, voy a comer como ellos, voy a andar como ellos. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo le va? Para yo ganármelos, ¿no será que no hemos entendido? ¿O será que el apóstol Pablo se equivocó? ¿O será que el escritor borró y puso algo diferente? No. Es de entender. Cuando uno sirve,
no significa que uno debe de entrar en el estilo de vida, sino que uno debe de compartir como Jesucristo lo hizo. El mejor modelo que podemos agarrar, y es el modelo que Pablo agarró, fue el de Cristo. El de Cristo es el modelo por excelencia a nosotros comprender. Por eso que hay que leer como que el comportamiento de Jesucristo. Nosotros siempre conocemos las historias y que ya la hemos reducido a historietas infantiles. Cuando alguien quiere predicar acerca del evangelio, ya no lo quieren hacer porque ya eso es historia, eso parece para un cuento para niños. No, permítame decirle que ahí está toda la estructura, el modelo a seguir. Pareciera algo cursi, como dicen los mexicanos, pareciera algo absurdo en el buen lenguaje, cuando nosotros comprendemos, en el buen lenguaje. Puede parecer absurdo, pero son de gran importancia, elementos, bases fundamentales que Cristo nos enseñó para nosotros poder funcionar como verdaderos siervos de Cristo. Ahora, y en la interpretación hemos analizado la introducción, pues, verdad, que hemos impuesto en algunas cuestiones en las cuales hay un vivo, algo que se mete y entra en juego rápidamente, libre de todos y esclavo para todos. Hay como una contraposición, es decir, soy libre de todos, pero soy esclavo para todos. Wow, qué tremendo. Libre de todo el mundo, pero me hago esclavo para todo el mundo. Ve, esa contraposición es un poco... nosotros debemos de aprender a comprender esas cosas. En el servicio para el Señor y nuestra comunidad, si nosotros amamos de verdad al Señor y amamos a Dios, debemos de amar también nuestra comunidad. Donde usted Dios lo mandó, donde Dios a usted lo implantó. Usted no siga pensando, por ejemplo, si los que estamos aquí en Montreal, si Dios lo trajo a este lugar. Usted puede ser colombiano, peruano, chileno, lo que usted quiera. Pero si Dios lo trajo a este lugar, recuerde algo. Dios lo implantó acá. Ahora usted es, como por ejemplo, si yo vine aquí a este lugar, yo soy canadiense, quebeco. Quebequense, vamos a decirlo así, quebecos. La mayoría le gusta más Canadá que canadiense. ¿Por qué? Hay muchos que vienen a este país y se hacen tan patriotas que en su país ni siquiera eran patriotas. Se compran una bandera y andan promulgando y como que si alguien les está robando la identidad. Nadie le está robando la identidad. Recuerde el ejemplo que nos daban los judíos. Los judíos eran judíos, pero a donde quiera que ellos iban, ellos se implantaban, prosperaban. Y usted, sí, pero ellos, la comunidad, ellos, sí, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos hijos de Dios, y a donde quiera que nosotros vayamos, recuerde, la Biblia dice que nosotros no somos, ¿qué?, de aquí, somos simplemente, estamos de pasada, vamos de largo. Usted, a donde Dios lo implantó, debe usted entonces, ¿verdad?, ser parte de esa comunidad. Usted debe de amar esa comunidad. Ah, no, yo vivo aquí, pero yo no sé. Entonces, ¿usted qué hace allí? Usted está incómodo, se equivocó el Señor. No, Dios no se equivoca. Si Dios lo llevó a un lugar, si usted está en Estados Unidos, en Dallas, Texas, no importa dónde que usted esté, en Guatemala, en Chile, en Venezuela, no sé dónde que usted esté plantado. Si usted nació, póngale en Portugal, y usted está viviendo en, qué sé yo, en Estados Unidos, específicamente en el estado de, qué sé yo, Dallas, Texas, Kansas, Ohio, yo no sé en dónde. Pero donde usted Dios lo haya plantado, usted debe de considerarse como uno de ellos, porque usted hace parte de esa sociedad. Y para usted ganarse a esa sociedad, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que comenzar a comprender cómo ellos viven, quiénes ellos son. Usted tiene que interesarse en quién es esa. No todo el tiempo criticar, esta es una ciudad pecadora, una ciudad inmunda, y solo usted es santo. No es así. Nosotros tenemos que pedir, como hizo Daniel en la oración: perdónanos porque hemos pecado. ¿Usted cree que Daniel pecó? Él era un hombre íntegro, pero en su oración nos enseña un modelo tremendo. ¿Ah? Hemos pecado contra ti. Ahora, si él dice hemos pecado contra ti, nosotros debemos de hacer lo mismo. Por eso que Pablo está empleando esta forma de cómo él explica esto: esclavo de todos, es decir, el servidor. Vamos a ser servidores de nuestros prójimos, vamos a amarlos, vamos a estar para ellos, y ellos van a decir: carambas, se interesa en mí,
Y bueno, y entra la intriga y mira, y bueno, ¿y por qué tú te interesas en mí? Y va un poquito más adelante, de repente, tú eres cristiano, qué bien, mira, wow, cómo vive, tienes problemas, yo también, y Dios está interesado en ti, y así comienza, y eso es lo que Pablo hacía. Pablo era de esa forma, pero hoy en día no, hoy en día estamos encerrados. Eh, Aquel es aquel, yo soy acá. No se meta en mi terreno ni yo para allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ganar? ¿Vamos a dejar ahora el trabajo solamente a los misioneros evangelistas? Estamos mal, estaríamos perdidos, no estaríamos comprendiendo lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Es por eso que aquí hay algunos problemas también de interpretación. El comentario, por ejemplo, Mundo Hispano explica que el hecho de que el apóstol se haya hecho esclavo de todos hace alusión a los resultados de su predicación misionera. Es decir, que un misionero debe dedicar voluntariamente su vida al servicio a los demás y por eso no importa el precio que deba de pagar. Hacerse esclavo de todos sería más bien dicho de ser un servidor como por ejemplo en un restaurante. Solo un pequeño ejemplo, pero no es el verdadero. Donde el cliente pide y usted hace todo el esfuerzo para identificarse con las demás personas. ¿Para qué? Para anunciarles el evangelio. Por ejemplo, por medio de Henry Matthew, la declaración del apóstol orientada en la negación de sí mismo para servir a Cristo. Esto es más difícil. Me voy a negar a mí para servir a Cristo. Y para poder ganar más personas. Es decir, por el autor, la actitud de Pablo es basada en los principios del celo y de amor y renunciar a sus derechos como ministro por causa del evangelio. En este caso, cuando nosotros leemos esta orientación, el apóstol Pablo, él simplemente debió haberse dado cuenta, o quizás se dio cuenta, de que al él aceptar ese dinerito que le iban a dar, se lo iban a echar en cara y iba a resultar en un serio problema. Pablo hizo uso de inteligencia y de prudencia y de intuición. Entonces, cuando él vio todo esto, por medio de la dirección del Espíritu Santo, él se abstuvo. Porque si él hubiera optado por hacerlo, aunque él tenía el derecho y podía defenderse muy bien, había podido haber dicho, bueno, yo me lo merezco. Porque la Biblia dice, y él explica en el capítulo 9, cuando usted lo lea hasta el verso 18, él explica específicamente que aquel que está por el Evangelio, que viva del Evangelio. Así de que es muy claro. Pero Pablo se abstuvo. ¿Por qué? Porque él lo quería hacer de una forma voluntaria y él no quería engendrar conflicto alguno en esa iglesia. Ahora, ¿será que todos tenemos que hacer lo mismo? Esa es la diferencia que tenemos que tener. La prudencia no significa que debe de ser absolutamente como así, sino que en esta ocasión Pablo hizo una excepción con esta iglesia de Corinto. En su método para hacer conocer el evangelio también, él nos presentó la fórmula y cómo hacerlo y de qué manera para poder también acercar y ganar a muchas personas, hacer conocer las buenas nuevas de gran salvación. Esta orientación, ¿verdad?, no concierne a imponer el evangelio a quien sea, sino compartir las buenas nuevas en forma de diálogo. Recuerde que el evangelio no se impone. Evangelistas, atención, misioneros, el evangelio no es impuesto, el evangelio es anunciado. Es decir, que vamos a compartirlo. Usted no tiene que decirle al fulano, si tú no te conviertes te vas al infierno. Usted no tiene que decirle, porque el evangelio es unas buenas nuevas de gran salvación. Cuando hay una exhortación directa en el evangelio, o más bien dicho en el Antiguo Testamento, es porque ese pueblo ya conocía las leyes de Dios. Usted no puede llegar a decirle a un impío y a hacerle tajante cuando ni siquiera él conoce nada de Dios. Usted no puede exhortar a una persona cuando ni siquiera sabe cuál es el evangelio que usted le va a compartir. Todo el mundo va a creer que ese es el evangelio, donde usted es algún tirano. No,
el evangelio son buenas nuevas. Cristo no impuso el evangelio a nadie. Él no impuso a nadie. Él vino a compartir. Él vino a compartir y él enseñaba. Y aquel que venía y quería, dice que lo hacían libremente. Y el que no quería, pues ni modo. Pero usted, como misionero, como cristiano, como evangélico, como hijo de Dios, usted no debe de imponer el evangelio, usted debe de compartirlo en forma de diálogo. Y es ahí donde la persona va a entrar, pero también usted tiene que llevarlo en oración. Ahora, si estamos hablando de la iglesia, es muy distinto. En la iglesia, aquel que escuchó el evangelio, que ya tiene un tiempo, que ya sabe lo que es, ahí es donde encaja lo que se llama la exhortación. Pero no debe de ser siempre la exhortación. La exhortación debe de haber todo en un equilibrio. Hay personas que se la pasan exhortando en vez de enseñar, en vez de instruir. Y no es así. Es por eso que el evangelio es interesante y Cristo se destacó por eso, porque Cristo no vino a darle machete ni a darle, ¿verdad?, con un palo a las personas. Él vino a enseñar. Era lo que lo destacó, lo diferenció de los demás. Los demás solo decían y dictaban y si no, fuera. Cristo vino a aportar salvación, esperanza. Es lo que nosotros debemos de aportar como misioneros y evangelistas y hijos de Dios. No debemos de venir con el hacha puesta porque Cristo está como abogado, no está como juez. No nos tomemos y no nos equivoquemos de rol. Así de que debemos de tener mucho cuidado. Ahora, entonces, si vamos más adelante, por el otro lado, Barclay comenta que la ética de Pablo no había tenido como objetivo el de actuar hipócritamente. Es decir, de un lado, como alguien que puede ser otra, más bien imponerse al lugar de otra persona, es decir, él no iba a actuar hipócritamente y hoy voy a estar con él y después como hizo Pedro, pues póngale, así como Pablo lo reprendió cuando aquellos judíos antes de que llegaran, Pedro estaba con los demás gentiles, pero cuando llegaron los judíos, Pedro se apartó y estaba alejadito y quería, eso se llama hipocresía, ¿verdad? Yo voy a andar allá escondidas con el hermano y hay unos que son hasta descarados, nos ven los hermanos allá tomándome una cerveza, que me lo quiero ganar para Cristo. No, discúlpeme, usted está perdido igual que ellos. Es decir, cuando nosotros, como dice este comentarista, este teólogo Barclay, él dice que no es de que usted debe de adoptar el estilo de vida de esa persona, sino de que usted debe de esforzarse en ponerse al lugar de esa persona para comprenderlo a fin de ganarlo a Cristo. ¿Cómo usted va a ganar a una persona si usted no sabe qué él piensa, cuál es su estilo de vida, cuál fue su educación, por qué él es así? Uno debe de tratar la manera de llegar a esa persona. Ah, sí, uno escucha y viven así. Ah, y usted ya tiene una idea y va. Y, ah, sí, qué tremendo, ¿verdad? Usted lo escucha. En vez de criticarlo y de atacarlo, usted debe de escucharlo. Ok, qué bueno. ¿Y qué haría yo en mi lugar? Y usted ahí es que le lanza la palabra de sabiduría y le dice, mira, y esto y lo otro. En tu lugar yo haría esto, yo pensaría de esta forma, sin subajarlo, sin decirle de verdad que tú no estás en nada, tú estás un perdido, hijo del diablo, por eso que estás así. No, hay gente que, verdad, son así, no tienen sabiduría y que siente el poder del Espíritu Santo y mira y le dicen, no es así. Cristo no vino a decirle esas cosas, sino a los fariseos, a los líderes religiosos se lo dijo Cristo, menos al pueblo. Al pueblo los trataba de una forma distinta. ¿Por qué razón? Porque el pueblo necesitaba enseñanza, amor, instrucción, un oído para escucharlos. Necesitaba a alguien que los dirigiese. Es por eso que nosotros debemos de optar y tener también cuidado de cómo nosotros vamos a emplear nuestra metodología. Amén. Ahora, estos autores, ¿verdad? El autor nos da un detalle importante en el cual dice que también no puede haber una evangelización sin hablar el mismo lenguaje y conocer las ideologías de las personas que nos puede llevar a comunicar el evangelio. Si nosotros no hablamos el mismo lenguaje, no vamos a poder. Y cuando digo esto,
No estoy diciendo que usted tiene que hablar igual que el otro. No. Doy un ejemplo muy breve. Yo como una persona, como un teólogo, y bien estudiado, y me encuentro con alguien en la calle que no tenga estudios, y yo me doy cuenta rápido, yo no le voy a hablar como una persona académica, yo voy a tener que subajarme y hacerlo de forma que él me entienda, comunicarme con él. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos de los cristianos ya no saben cómo hablar con las personas. Todo es ya cristianizado. Las palabras y las personas no entienden de lo que usted le está hablando. Parece que fuera chino. Parece que fuera otro lenguaje. Usted háblele normal, como una palabra normal. Varón, siervo, mira que... No, mira, yo sé que tú estás atravesando esto, pero sería la forma esta y esta. Háblele en su categoría. Si usted es una persona un poco estudiada y usted se da cuenta que el que usted tiene al frente, usted no habla el mismo lenguaje, si usted quiere ganarlo, procure también usted instruirse un poco para saber cómo entablar con él. Y hay personas que no les interesa, media vez no hablan de, y este no sabe hablar, yo qué voy a hablar con este. Pero si usted le dice cordialmente, disculpe caballero, dama, mire, quisiera compartirle, aprende a hablar, deje los modismos. Es decir, que es todo un trabajo también. Y cuando Pablo está hablando esto, él está explicando y está instruyendo también para entender y comunicar el evangelio. En esto también estamos de acuerdo que el autor dice cómo podríamos nosotros llamar a esas personas para que, ¿verdad?, puedan conocer también la vida eterna. ¿Ah? Porque a veces nosotros no conocemos nada de ellos. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos cómo estas cuestiones pueden utilizarse para nosotros eh, poder comunicarles el evangelio. A fin de, ¿verdad? En fin, la polémica sobre el que yo soy libre para poder ser esclavo de los demás está basado en las enseñanzas de Jesucristo, ¿va? Concerniente al trabajo de la evangelización. El método utilizado por el apóstol es el medio que permite llegar hacia aquellas personas que ya sea que tienen un conocimiento o acerca de Dios. Por ejemplo, los paganos o los cristianos mismos también. Por lo tanto, la explicación de Pablo fue muy clara en este texto. Si nosotros queremos ganar a muchas personas para Cristo, hay una estrategia que hay que emplear y hay que también siempre llegar a obtener ese objetivo, no desviarse. Hay un objetivo definido que es el evangelio, una etapa a seguir, ¿verdad? Porque hay muchas personas que comienzan entablando una amistad con ciertas personas y ellos después terminan alejados de Dios. No es así. Debemos de buscar esa forma de transmisión, de diálogo, ganar esa confianza, saber cómo llegar a las personas, hacerles saber que también nosotros, a pesar de que conocemos a Cristo, que somos hijos de Dios, somos también de carne y hueso, que pensamos, sentimos, pero que hay una esperanza. Eso es lo que deben ellos de entender, de comprender. Por eso que esta estrategia, ¿verdad?, está definida y que tiene que ser con una gran prudencia para tampoco errar en nuestra obra de evangelización. Ahora, el mensaje central rápidamente, como personas libres en Cristo Jesús, como personas libertadas en Cristo Jesús, libres, ¿qué? Libres del pecado, libres de la condenación, podemos servir a nuestros prójimos ahora. ¿Para qué? Para compartir con ellos, ¿verdad?, estas nuevas en su visión, en su mundo, en sus debilidades, en sus valores, a fin de poder darles o lanzarles la invitación del reino de Dios. Pero hay que quedarse siempre prudentes con uno mismo. Ahora, hagamos rápidamente esto. En esta reflexión teológica, mis queridos hermanos, en el argumento Pablo nos abre una vía para una decisión de ser siervo de todos, pero este último era hecho de una forma voluntaria, en el verso 19.
Seguida esta declaración, Pablo nos lanza cuál es su metodología de evangelización en estos diversos grupos culturales difíciles de alcanzar en su época. Él explica que su deseo es concreto a causa del evangelio, ¿verdad? Y para poder él no solamente decir que voy a compartirlo, sino a fin de él también tener parte de las bendiciones con ellos. Ahora, para poder llegar a este objetivo, él necesita imponerse una disciplina a sí mismo. Y en esta disciplina que se encuentra algunas virtudes que hay que desarrollar uno mismo para obtener o llegar a este objetivo. Uno, la perseverancia, disciplina y prudencia. Entendamos muy bien esto que se encuentra a partir del versículo 24 al 27. Ahora, en la aplicación rápidamente, como un hijo de Dios que nosotros somos, hermanos, creemos primeramente en esta etapa de ser transformados y de ser liberados de cualquier cosa que sea. Una vez el corazón liberado y transformado, podremos fácilmente nosotros optar por servir a nuestro prójimo de forma voluntaria para compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Los métodos que nosotros vayamos a emplear no son que utensilios o medios o útiles por el cual o herramientas por el cual nuestro objetivo llegará a darse, que es en la proclamación del evangelio. Ahora, nosotros no debemos tampoco tener miedo de acercarnos a nuestra sociedad, ¿verdad? En este caso, sea a nuestra sociedad quebequense multicultural para comprender sus necesidades. En su país debe de ser quizás los bolivianos, los chilenos, los colombianos, a fin de obtener la mínima oportunidad de poder compartir el evangelio de amor y con respeto con todos aquellos. Recuerde muy bien esto, hay una ética detrás de todo esto que nosotros debemos de siempre tomar en consideración. Ahora, y todo esto es para hacerles saber que hay un Dios, no es extraño a ellos, que sí está interesado en sus vidas. Y al contrario, hay que demostrarles que Dios sí se interesa en ayudarlos, que está interesado en su vida, en liberarlos, en transformarlos. Pero para todo esto debemos también nosotros de poner límites en nuestra metodología para poder implicarnos en una disciplina donde también nosotros debemos de respetar para tener éxito en el ministerio de evangelización o misionero en nuestra sociedad. Concluimos, mis queridos hermanos, esta reflexión permite también de proyectar luz en cuatro aspectos de la perícopa, ¿verdad?, de Primera de Corintios capítulo 9, versos 19 al 27, en la cual hemos declarado y hemos expuesto con detalle concerniente a la misión del servidor de Dios y su metodología de evangelización. También estos términos libre, servidor de todos, ha sido un pasaje bastante controversial en la cual hemos dado algunas explicaciones y es algo breve porque no puedo darlo todo, es muy largo, pero debemos de agarrar lo más esencial. Ahora, el plan del evangelio es importante que Pablo nos expone. En este análisis hemos visto dos interpretaciones que parecen ser justas. La primera es el precio a pagar, si queremos implicarnos, así como Pablo nos propone el modelo a seguir. Pero también este método es el menos tomado. ¿Por qué razón? Por muchas personas. ¿Por qué? Bueno, porque este ministerio es de sufrimiento. El segundo es orientado en la metodología a obtener por muchos ministros, es decir, qué metodología podemos tomar para ganar más almas. En todo tipo de iglesias esto es interesante y este es el punto, o más bien dicho, la vena principal de muchas iglesias, o es el dolor de cabeza, cómo podemos ganar a las personas. Entonces, hay unos o se orientan en la primera que acabamos de decir, el precio a pagar verdaderamente como esta metodología, o simplemente en la orientación de una metodología que nos ayude a generar personas. De esta orientación, la disciplina y el sufrimiento en la segunda opción están ausentes. No existe. ¿Por qué razón? Porque solamente lo que importa es el método, cómo vamos a ganar las personas. No importando, ahí no hay nada aquí, ¿verdad? Los medios, como dicen, el fin justifica los medios.
No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. No podemos comprometer el evangelio. Nosotros debemos de cuidarnos. Hay que ser honestos. Ahora, los textos meritan ser analizados, mi querido hermano, amigo, de forma bien minuciosa, con mucho cuidado, a fin que esto nos permite analizar el plan social, histórico, cultural, todo lo que engloba, para que nosotros no hagamos una mala aplicación de algunos textos. Como yo he escuchado, es importante que tomemos en cuenta esto, porque de esta forma nosotros podemos entender, si yo quiero servir a Dios, yo debería de estar transformado, liberado. Nadie puede servir ni ser siervo de su prójimo, ni mucho menos de sus hermanos en la iglesia, si esa persona no ha sido liberada completamente. Necesita ser transformada, liberada para tener un corazón regenerado. Entonces podrá servir al Señor, a la sociedad y a sus hermanos. Así de que, mis queridos hermanos, recordemos que la comprensión del pasaje es importante. Si no, vamos a pasar de lado y vamos a creer que lo que estamos diciendo es correcto. Por eso que Cristo dice que es necesario que nosotros estudiemos, escudriñemos las Escrituras. Hermano, Dios me lo bendiga. Espero que este breve estudio les haya servido y que les sirva en su vida, y aquellos que me escuchan, amigos y amigas, hayan podido entender también el principio del servicio dentro de la iglesia para esta comunidad. Dios te bendiga, cuídate mucho. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.